Hola, bienvenidos. Mi nombre es Estefanía Margarita Hermosillo Valderas. Actualmente estoy estudiando una licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad del Desarrollo Profesional. En este video les explicaré el tema del impuesto sobre la renta. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? El ICR es un impuesto que se aplica sobre los ingresos que obtienen las personas físicas y las empresas. Básicamente es una parte del dinero que se debe pagar al gobierno de acuerdo con lo que se gana. La importancia del ICR para empresas y personas físicas. Para las empresas, el ICR es fundamental porque les ayuda a contribuir al desarrollo del país y a cumplir con sus obligaciones fiscales. Para las personas físicas, el ICR es importante porque permite financiar los servicios públicos como la educación, la salud y la seguridad, entre otros. El ICR se estableció por primera vez en 1925 como parte de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A lo largo de los años, el ICR ha sufrido diversas modificaciones y ajustes para adaptarse a los cambios económicos y sociales del país. En la actualidad, el ICR se rige por la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece las tasas impositivas y las reglas para su cálculo y pago. Ahora hablemos sobre las características del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es un tributo que se aplica a las personas o empresas en función de sus ingresos. Algunas de sus principales características son progresividad. El ICR es progresivo, lo que significa que a medida que aumenta el ingreso de una persona, aumenta también el porcentaje de impuestos que debe pagar. Por ejemplo, las personas con ingresos más altos pagan una tasa impositiva mayor que las personas con ingresos más bajos. Universalidad. La ley del ICR establece que todas las personas que obtienen ingresos en el país están obligadas a declarar y pagar impuestos sobre la renta, independientemente de su nacionalidad. Esto incluye a residentes y extranjeros que generen ingresos en territorio mexicano. Territorialidad. El ICR se aplica sobre los ingresos generados dentro del territorio nacional. Sin embargo, también existen disposiciones a gravar los ingresos de residentes mexicanos que provienen del extranjero, como los obtenidos por trabajar en el extranjero. Objetivos del impuesto sobre la renta. Redistribución de la riqueza. El ICR busca que las personas con mayores ingresos contribuyan más al financiamiento del Estado, para que se puedan implementar programas sociales y servicios públicos que se beneficien a toda la población. Esto se logra a través de una tasa impositiva progresiva, donde quienes ganan más pagan más impuestos. Recaudación de fondos para el Estado. El ICR es una de las principales fuentes de ingresos para el Estado, que se utiliza para financiar servicios públicos como educación, salud, seguridad, infraestructura, entre otros. La recaudación de impuestos contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad en su conjunto. Equidad fiscal. El ICR busca que todos los contribuyentes paguen impuestos de acuerdo a su capacidad económica, promoviendo la justicia y equidad en el sistema tributario. Se busca evitar la evasión fiscal y garantizar que todos contribuyan de manera proporcional a sus ingresos. En la práctica, estos objetivos pueden cumplirse de manera efectiva si se cuenta con una adecuada fiscalización y cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Sin embargo, existen retos como la evasión fiscal, la elusión de impuestos y la informalidad que pueden dificultar el logro pleno de estos objetivos. Es importante que tanto los contribuyentes como las autoridades fiscales trabajen en conjunto para garantizar que el ICR cumpla sus objetivos de manera eficiente y equitativa. Tratamiento contable del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se contabiliza en los estados financieros de una empresa como un gasto en el estado de resultados, lo que significa que se resta de los ingresos para determinar la utilidad neta. Este gasto se calcula aplicando la tasa impositiva correspondiente al beneficio fiscal obtenido por la empresa. Métodos de contabilización del impuesto sobre la renta. Método de devengo. En este método, el impuesto se registra en el mismo periodo en el que se generan los ingresos o gastos que originan la obligación tributaria, independientemente de cuándo se pague el impuesto. Este método refleja de manera más precisa la situación financiera de la empresa. Método de caja. En este método, el impuesto se registra en el periodo en el que se paga efectivamente, independientemente de cuándo se generaron los ingresos o gastos. Puede afectar la comparabilidad de los estados financieros entre diferentes periodos. Además, es importante tener en cuenta las diferencias temporales.
que son las discrepancias entre las bases contables y fiscales de los activos y pasivos de la empresa. Estas diferencias pueden resultar en activos por impuestos diferidos o pasivos por impuestos diferidos, que representan impuestos que se pagarán o se recuperarán en el futuro. La contabilización del impuesto sobre la renta en los estados financieros de una empresa es un proceso importante que puede afectar la presentación de la información financiera y la toma de decisiones. Es fundamental entender los diferentes métodos de contabilización y sus implicaciones para una correcta gestión financiera. Hablemos del impacto del impuesto sobre la renta en las empresas. El impuesto sobre la renta puede tener un impacto significativo en las decisiones financieras y estratégicas de las empresas, ya que afecta directamente la rentabilidad y la disponibilidad de recursos para invertir o distribuir utilidades. Algunas formas en las que el impuesto sobre la renta puede influir en las decisiones empresariales son: estructura de capital. El impuesto sobre la renta puede influir en la forma que una empresa financia sus operaciones. Por ejemplo, la deducibilidad de los intereses puede afectar la decisión entre financiamiento con deuda o con capital propio. Localización de operaciones. Las diferencias en las tasas impositivas entre países pueden influir en la decisión de una empresa de establecer operaciones en un determinado lugar. Inversiones. El tratamiento fiscal de las inversiones puede influir en la decisión de una empresa de realizar ciertos proyectos o adquisiciones. Optimización de la carga fiscal de manera legal. Las empresas pueden implementar estrategias fiscales que les permitan cumplir con sus obligaciones tributarias de manera eficiente. Planificación fiscal. Identificar y aprovechar las deducciones fiscales y créditos disponibles para reducir la carga impositiva. Estructuración empresarial. Organizar la empresa de manera eficiente desde el punto de vista fiscal, considerando aspectos como la ubicación de filiales o la estructura de propiedad. Gestión de activos y pasivos. Gestionar activos y pasivos de manera que se minimice la exposición fiscal, por ejemplo, aprovechando los activos por impuestos diferidos. La optimización fiscal debe realizarse dentro del marco legal establecido, evitando prácticas de elusión fiscal que puedan ser consideradas ilegales. Para terminar, el ICR es un impuesto clave que impacta tanto a personas físicas como a empresas, y su correcta gestión es fundamental para el desarrollo económico y social. Las empresas pueden utilizar estrategias fiscales legales para optimizar su carga fiscal y cumplir con sus obligaciones tributarias de manera eficiente. Algunas recomendaciones para empresas y personas físicas. Para empresas, mantén un registro detallado de todos los ingresos y gastos de la empresa para facilitar la declaración de impuestos. Aprovecha todas las deducciones fiscales disponibles para tu tipo de empresa, como gastos de operación, depreciación de activos, entre otros. Considera la posibilidad de contratar a un contador o asesor fiscal para asegurarte de cumplir con todas las obligaciones fiscales y maximizar los beneficios fiscales. Para personas físicas, lleva un registro detallado de tus ingresos y gastos personales para facilitar la declaración de impuestos. Aprovecha todas las deducciones y créditos fiscales disponibles para personas físicas, como deducciones por gastos médicos, educativos, donativos, entre otros. Considera la posibilidad de invertir en instrumentos financieros que permitan reducir tu carga impositiva, como planes de retiro o seguros de vida. Consulta con un asesor fiscal para recibir orientación personalizada sobre cómo optimizar tu situación fiscal y cumplir con tus obligaciones tributarias. Es importante cumplir con las obligaciones fiscales de manera puntual y honesta para evitar problemas con las autoridades tributarias. Y así concluimos este video informativo sobre el impuesto sobre la renta. Esperamos que haya encontrado la información útil y que se le haya dado a comprender mejor este tema tan relevante. Les agradezco por haber dedicado su tiempo a ver este video y por interesarse en aprender más sobre el ICR. Que tengan un excelente día y recuerden siempre revisar sus declaraciones de impuestos.